ejes, y también al último hacemos mención de lo que refiere a acoplamientos. Particularmente, entonces, les paso a compartir pantalla sobre el ejercicio 1. En el ejercicio 1, este ejercicio, vamos. Bien, ahí estamos. Este habla, como les había anticipado, mecanismo transmisores del movimiento, nuestra unidad 6, es el práctico referido a esa, y tenemos que cuando vamos al ejercicio en sí, habla de determinar la potencia que transmite un árbol que gira a 90 revoluciones por minuto y el diámetro que debe tener el mismo si se le aplica un momento de rotación de 76.000 kilogramos centímetros, se define. Entonces, observemos, pedimos potencia y diámetro que debe tener ese árbol, potencia que va a transmitir y el diámetro que debe tener, sabiendo que gira estas revoluciones y este momento torsor es el que tiene que transmitir. Bien, vayamos en sí a la solución. La expresión del momento torsor viene dado por esta expresión que tenemos acá, que en el particular yo, a ver, voy a ir, a ver, déjeme que busque para compartirle en particular. Esta es la diapositiva que presenta el ingeniero gramática normalmente, que habla del cálculo de árboles y extraerla como para refrescar la memoria de dónde viene todo esto. Sabemos que el momento torsor es P por R, fuerza por distancia, un momento, y que eso también puede ser, digamos, teniendo presente otra de las formas de expresarlo, el momento torsor es momento de inercia polar sobre la fibra más alejada al eje neutro, ¿sí? Por la tensión de torsión. Esto también se reconoce como el módulo resistente polar por la tensión de torsión. Para secciones circulares, este momento de inercia polar es 2 veces el momento de inercia, porque tomamos según los ejes del X y el Y, va a ser el mismo porque el radio es igual para toda la sección en sí. Entonces se multiplica por 2 veces el radio, por lo que me da 2 pi por diámetro a la cuarta sobre 64, saco de esta forma el momento de inercia polar. La fibra más alejada del eje neutro será nuestro radio o el diámetro sobre 2. Entonces, yo reemplazando ahí, voy a tener que el momento de inercia polar va a ser aproximadamente 0,2 de d cubo, ¿sí? Habiendo hecho la salvedad del momento de inercia polar. Por lo que yo puedo poner que mi momento torsor, esto que veíamos desde acá, momento torsor va a ser igual a módulo resistente polar. Módulo resistente, ¿cuánto vale? 0,2 de cubo por K sub T o tensión de torsión. Ese K sub T se adopta en 120, ya lo había comentado el ingeniero gramática, que es disminuido respecto de lo que tiene sí capacidad, pero disminuido por los esfuerzos de flexión que no los consideramos, pero que existen, no son tan elevados, pero bueno, al estar presente definimos, bueno, disminuyamos un poco el K sub T
y así de esa manera consideramos el esfuerzo de flexión. Entonces, de esa que estuvimos viendo recién, yo voy a despejar el diámetro, que va a ser la raíz cúbica de esta expresión, y se puede definir que si yo multiplico esto, me va a quedar que el diámetro es raíz cúbica del momento torsor sobre 24. Entonces, este es calculando el diámetro en función de la potencia a transmitir, ¿sí? Por lo que, en función del momento torsor. Si yo lo voy a poner en función de la potencia que voy a transmitir, voy a conocer también que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad sobre 75, P por B sobre 75. Esta velocidad conozco que es 2pi por R sobre N, 2pi por N sobre 60, perdón, por lo que esto dado en revoluciones por minuto, el radio en centímetros, me va a arrojar que mi potencia es P por 2pi por R por N sobre 100 porque transformamos a centímetros, 60, 70. Y si uno ve la cantidad de números que tenemos acá, que se han ido sumando en función de las distintas situaciones, más que situaciones, las distintas cuestiones que hemos visto, el 0,2 todo, vas arrojando un número que lo denominamos 71.620 n sobre n. Es decir, mi momento torsor, mi P por R, va a ser 71.620 n sobre n. Que como dije también recién, que va a ser igual a 0,2 d cubo k sub t. Y como esto por el valor de 1, poniendo todo esto en valor, voy a despejar y voy a sacar que es la raíz cúbica de 3000 n sobre n, que siguiendo con este esquema, voy a llegar que el diámetro es, habiendo sacado la raíz cúbica de 3000, me va a dar 14,4 raíz cúbica de n sobre n. Esto es con acero Siemens Martin, que va de 44 a 52 kilos por centímetro cuadrado, y que el K sub T es 215, es el aconsejado normalmente, el K sub T para esos aceros. Entonces, reemplazando el 215 del que hablábamos, el K sub T también dado, voy a llegar, porque este acero Siemens Martin es uno de los aceros que aproximadamente tiene esos valores y es el más usado o el aconsejado para lo que refiere a ejes o árboles, por lo que llegamos a esta expresión simplificada, que el diámetro va a ser igual a 12 raíz cúbica de n sobre n. Entonces, la potencia es igual a n por d cubo sobre 1728 en caballo vapor. Bueno, esto básicamente, ya insisto, lo habíamos visto con el ingeniero de gramática. De todas maneras, era como para refrescar el tema. Ahora, volviendo acá, definíamos nosotros que la expresión del momento torsor venía dado. Ahora sí nos acordamos de qué se trataba esto. Momento torsor 71.620 n sobre n. Si yo despejo de ahí la potencia, porque me pedía cuánto es la potencia que va a transmitir, voy a despejar de ahí y cambiando por valores de datos, obtengo la potencia que transmite. Bien, entonces sabemos que el momento torsor, digamos, la cupla que transmitimos y la resistente van a ser igual, ¿sí? El momento de rotación es igual al momento torsor. Y entonces yo voy a tener que mi momento torsor va a tener que ser módulo resistente polar por K sub T, que es igual a 0,2 d cubo K sub T, cambiando por los valores de esto, el K sub T
en 2.15, o sea, el momento torsor teníamos como dato 76.000 kilogramos centímetros. Conozco que el caso de usted es este valor. Entonces, despejo de ahí, queda el diámetro como valor incógnita. Lo despejo y obtengo mi diámetro de eje definido. ¿Preguntas? Acoto también que para nuestro caso, para el caso que van a tener ustedes en el práctico en sí, se pide que si nosotros incrementamos la potencia en un 50%, ¿cuál va a ser el valor del diámetro para este caso? Si nosotros a esta potencia que obtuvimos acá, yo le incremento 50%, ¿cuál va a ser el valor de diámetro que obtengo? Eso lo resuelven ustedes. Obviamente no es tan difícil, sacan el 50% de esto, con esto van a sacar un momento torsor, ese momento torsor va a venir acá y van a poder operar y sacar el diámetro. Pero los dejo para que lo resuelvan ustedes. ¿Preguntas aparte? Bien. Vamos al ejercicio número 2. Este ejercicio 2 habla diciendo que una polea de diámetro 900 está montada sobre un árbol que gira a 150 revoluciones por minuto. Y velocidad angular 150. Y que transmite una potencia de 12 caballos. Pedimos determinar la velocidad periférica en la llanta de la polea y el valor de la fuerza tangencial. Entonces, yo voy a tener que la velocidad es omega por el radio. Entonces yo conozco que omega es 2pi por n sobre 60 y el radio está presente acá. Entonces, mis revoluciones por minuto, pi sobre 60 por el diámetro, porque este 2 con el R me hacen una vez el diámetro. En definitiva, cuando cambio por los valores pi por diámetro por n sobre 60, cambio por los valores que tengo acá, pi, 0,9 es el diámetro de la polea de 900, lo llevé a metros, las revoluciones, todo, y me da el valor de la velocidad. Ahora vamos a ver la fuerza tangencial. Esa es la velocidad de la polea. Ahora, el momento torsor viene dado por esta expresión. P 71.620 n sobre n, la que la vamos a ver infinidad de veces. 71.620 n sobre n. Esto se refiere a que yo tengo una potencia, si un momento torsor, este es mi fuerza y este es el radio, ¿sí? La velocidad en la periferia de la polea. Entonces tengo mi radio, que va a ser la mitad del diámetro. Tengo que, como es P por R, voy a poder despejar, saco R de acá, lo paso al otro lado y obtengo el valor de la fuerza tangencial de la polea. ¿Preguntas? No, profe. Bien, gracias. Vamos al ejercicio 3. En nuestro ejercicio 3 tenemos... se metió otro. Vamos a volver a buscarlo.
El ejercicio 3 habla de determinar el diámetro que debe tener un árbol que transmite una potencia de 50 caballos para velocidades de 75 y de 150. Estas dos velocidades son las que queremos conocer, el valor del diámetro. Entonces, en primera instancia, sabemos nosotros que la expresión del momento torsor. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinan ustedes así a priori, pensándolo rápidamente? El árbol que yo saque con esta potencia, ¿cuál va a ser mayor mi valor de diámetro? ¿Con 75 revoluciones o con 150 revoluciones? ¿Con 75? ¿Cuál? Se puede desmutar y hablar. Profe, ¿con 75 puede ser? Con 75 va a ser mayor. El diámetro, sí. Perfecto. El doble. El doble. ¿Alguno otro que opine? ¿Qué les parece? ¿Les da una idea? ¿Nadie más quiere participar? Yo tiro las preguntas primero para ver que ustedes interactúen. Segundo, para saber que no se me cortó el Zoom y que seguimos ahí todos comunicándonos. Pero bueno, básicamente no está nutrida la participación, pero agradezco el que sí participo. Entonces vamos a ver, planteado así, decimos que el momento torsor va a ser la fuerza por el radio, 71.620 n sobre n, y tiene razón que al ser este menor, mi momento torsor es mayor. Vamos a ver si en la otra parte, que sea doble o no, le pegamos, pero hasta acá le pegamos, va a ser mayor. Ahora, para el caso A, voy a tener que mi momento torsor es 71.620, n sobre n, 75 revoluciones, que del dato, saco este momento torsor. Es decir, para un K sub Z de 215 que tengo, voy a tener que mi momento torsor es 0,2 de cubo K sub Z, y saco acá mi diámetro, que va a estar dada en función de la raíz cúbica. ¿Por qué hago mención de esto? Que al ser en función de la raíz cúbica, reemplazo por los valores y obtengo un valor de diámetro de 10,35 centímetros. Para el B, cambio por los valores. Recién era 75, ahora puse 150. Fíjense cómo disminuye y por mitad, en este caso, el momento torsor sí, pero cuando yo saco mi valor de diámetro, al estar relacionado con una función cúbica, no es por mitad el diámetro. Tengan presente eso, porque disminuye, sí, pero tengamos anteriormente habíamos sacado 10,35, en este nuevo valor es 8,21, entonces va a tener variaciones, pero es en función de una función cúbica, valga la redundancia. Profe, una Bien. pregunta. Sí, ¿Qué era K sub Z? K sub Z es la tensión admisible del material. Es decir, es lo que admite mi material a la torsión. La torsión, recordemos que yo tomo un eje de una punta de ese eje, como que lo empotro, y del otro le aplico un momento torsor. Es decir, nuestras secciones van a tener un corrimiento en lo que hace angularmente hablando, van a girarse, van a tener un corrimiento en sí. Que ese corrimiento, digamos, teniendo en cuenta que es en base al eje, va a variar al eje de simetría, el que pasa por el centro, ¿sí? Va a hacer que vaya variando un ángulo. Básicamente,
mientras estemos nosotros presentes ese ángulo que rote dentro del periodo elástico de mi material, estaríamos en condiciones de trabajar dentro del periodo elástico. Si superamos el periodo elástico y pasamos al periodo plástico, se generan deformaciones permanentes y avanzamos hacia el camino de la rotura, definitivamente después, posteriormente. Entonces, relevando lo que es la pregunta, el 215, este K sub Z, ¿sí? Es el valor de tensión admisible a la torsión de mi material. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Significa que si el K sub Z de mi material es un valor alto, es más rígido? ¿Puede ser? ¿O entendí mal? Sí, digamos, tiene mayor soporte. Sucede que esta tensión admisible, en particular este 215, reviste a un acero Siemens Martin. Es muy buen acero. Por veces, si ahí colocásemos, vamos a suponer, caso que podría ser para una bomba que fuera a trabajar esa bomba pasando líquido en, vamos a suponer, una industria como puede ser Porta Hermanos, ¿sí? En donde yo tengo por veces que trasladar fluidos que son muy más que contaminantes, corrosivos para mi material, y por lo que puedo usar un acero inoxidable, o deba pasarme a otro material. Puedo pasarme a un material como un bronce o sí, un bronce, un cobre, pero un bronce, supongamos que tengamos que mutarnos, y de pronto tengo entonces otro K sub Z. No va a ser el 215 porque cambio mi material. Entonces hay otro valor. Básicamente va a ser un valor mayor, supongamos más, o sea, menor, perdón, y al ser menor ese valor, mi diámetro aumenta, porque fíjense cómo está involucrado ahí ese 215, está en función inversa, entonces, por lo tanto, mi diámetro va a aumentar. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. No por nada. Antes de que me olvide, no quiero dejar pasar el tema. Para la semana que viene, fíjense que hoy estamos incluyéndome a mí, somos 18 en el aula, ahora en esta clase. Y yo debo haber corregido aproximadamente cercano a los 90 parciales. Hay muy poca participación. Yo la semana que viene, el jueves que viene, en particular, voy a tomar, va a haber una disertación del ingeniero Franco Brunelli, que viene todos los años a compartir con nosotros las experiencias relativas a todo lo que hace a su empresa, que tiene una empresa familiar de rodamientos Carolla. Él trabaja con rodamientos, y él en particular viene a comentar todas las nuevas tecnologías que la industria está gestando o se están dando ya, particularmente en lo que refiere a elementos de máquinas en sí, y el caso del elemento en particular constitutivo de esto, como son los rodamientos. Entonces, para esa, digamos, para esa charla en particular, disertación, yo voy a tomar lista, porque en el momento que necesitemos diferir de si tiene o no un punto más o un punto menos en algo, va a inclinar la balanza el haber estado o no. Eso lo quiero ser claro, porque en el momento que lo digo, allá a fin de año, cuando tengo que ver cuántos paros son 3 botas, me encuentro con que dicen, pero no sabía yo que era tan importante participar. De hecho, son todas las clases importantes, pero creo que esta particularmente
revistes de una importancia especial porque los lleva a ustedes a las tendencias nuevas de la industria en sí, que me parece que son importantes que las tengan presentes. También está de más de decir que vamos a tener que hacer sobre lo que el ingeniero de la charla, vamos a tener que hacer un informe definiendo todo lo atinente a la charla en sí, a la disertación. Bien, no quería dejar pasar este tema, me vino a la mente por esto de que variábamos el material en sí que constituía al eje, perdón, me hizo recordar que en lo que hace a las bolillas, las bolitas de bolita o rodillos de los rodamientos también, en función de esto, van a ver ustedes la semana que viene que hay distintos materiales que pueden ser parte puestas. Hay realmente cosas muy, muy interesantes. Bien, les dejo de compartir esta pantalla. Vamos a ver. Vamos a ir al ejercicio 4. En el ejercicio 4 habla de un árbol de sección circular hueca, tiene un diámetro exterior 170, un interior 110, transmite una potencia de 90 caballos a 180 revoluciones. Pedimos determinar momento de inercia polar de la sección, momento torsor y el esfuerzo de torsión que se ejecuta en este árbol de sección hueca. Bien, ¿cómo comienza esto? El momento de inercia polar se calcula por esta expresión que ustedes ven acá. Esto viene desde la estática, que el momento de inercia polar es pi sobre 32 d cuarta menos d cuarta chico, y poniendo con los valores que teníamos de datos, obtengo mi momento de inercia polar. Si voy a lo que es el momento torsor, sabíamos que es P por R, que es 71.620 N sobre N. Cambio por los valores que tengo y obtengo que el momento torsor da este valor de 35.810 kilogramos centímetros. El esfuerzo de torsión, que es el otro punto que se pide, voy a saber que el momento torsor es el módulo resistente polar por la tensión de torsión. Esto, haciendo el análisis dimensional, está dado en centímetros cúbicos, kilogramos por centímetro cuadrado la tensión. Simplificando me queda esto, por lo que la tensión o el esfuerzo de torsión, la tensión de torsión va a ser el momento sobre W, P, que cambiando por los valores que tengo, esto, el módulo resistente polar es igual al momento de inercia sobre la fibra más alejada al eje neutro, es decir, el radio en este caso, tal que me da este valor y me queda que la tensión de torsión son 45 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Preguntas? Nada. No, profe. No, profe. Gracias. Profe, disculpe, una pregunta. Sí. Ahí usted mostró dos diámetros, uno exterior y uno interior. ¿Los Sí. cálculos se hacen solamente con el exterior? A ver,
Muy buena la pregunta, ¿eh? Me parece excelente pregunta. ¿Qué es lo que vemos? Que lo que dice, ¿cuál es el esfuerzo de torsión? El esfuerzo de torsión al que está sometido lo hacemos con el exterior porque va a ser mayor el esfuerzo al que va a estar sometido yendo a la fibra más alejada. Recordemos, a ver si me da la posibilidad. A ver si me da la posibilidad. Déjenme ver. Entonces, ¿dónde inserto? A ver, lápiz. Quería ver si tenía posibilidad de escribir. No lo Pero encuentro. sí entiendo esa parte de que el momento es mayor en el diámetro más exterior, más lejano. Perfecto. ¿Se acuerdan cuando veíamos el círculo de Moore? Que la tensión era mayor en la periferia. ¿Se acuerdan que si yo tengo, este es mi eje, digamos, las tensiones eran en el esfuerzo de torsión, era una fuerza acá y otra en el otro extremo, generando de esa manera la torsión. Entonces, y pasaba de unir este extremo con el otro, y en el centro de mi eje el valor era 0 y eran máximas para allá y máximas para acá, de más y de menos. ¿Recuerdan eso del círculo de Moore? Lo tienen que haber visto en estática, o estabilidad, no sé qué, estática creo que es. ¿Les suena? Sí, sí, lo vimos en estática. Bien. Entonces, básicamente, desde ahí es que sacamos el esfuerzo de torsión con la fibra más alejada porque es el máximo esfuerzo de torsión. Y se pide solamente para ver qué pasa, cuál es el esfuerzo de torsión. Entonces, el esfuerzo involucramos al mayor esfuerzo. Eso fue. Bien. ¿Respondido lo que me consultaron? ¿Se entendió? Sí, profe. Bárbaro. Vamos al ejercicio 5. En el ejercicio 5, para este caso, ¿están viendo el ejercicio 5 o no? Parece que no. Sí. Sí, profe. Bien, gracias. Vamos a verlo más grande. Dice, determinar, en el caso de la figura, el diámetro del eje si el mismo tiene una sección transversal llena, es decir, es un redondo entero, y el diámetro exterior del eje si el diámetro interior es de 40, siendo su sección transversal hueca. Considerar una tensión admisible en el eje igual a 70 megapascal. No les obliga, voy a decir que esta es una digamos, unidad que es más usada, Pascal, para lo que es fluidos, ¿sí? Porque Pascal trabaja más con fluidos, pero como es también una unidad que podría usarse, no estaría tan bien indicada para lo que es sólido, como en el caso nuestro. ¿Qué hago consideración también? Acá mostramos nuestro esquema del eje, porque decía en el caso de la figura 1, esta es nuestra figura. En el caso de la figura decimos que si nosotros, estas van a ser nuestras cargas, la carga tiene una carga de 900, una de 450, uno de 750, y esta es nuestra polea motora, o nuestro engranaje motor, que va a alimentar a las distintas cargas de máquina. Como habíamos visto con el ingeniero de gramática, que hay posibilidad de que se alimente a más de una máquina.
Entonces, fíjense que la potencia acá puesta de manifiesto es la suma de las tres que tenemos. Es decir, 750 más 450, esto me da 1200 más 900, dan los 2100 newton metros que está produciéndose acá o dándose para que éstas lo descarguen a esa potencia en el eje. Bien, hecha la salvedad, vamos a la solución en sí. Yo, a lo que decía recién, la sumatoria del momento torsor es igual a 0, refiere a esa suma de momentos torsores conductor y conducido. Entonces, yo tengo que la sumatoria de los momentos dan estos 2100, los momentos de carga, ¿sí? Entonces puedo decir que el momento, yo también conozco que es momento módulo resistente por la tensión. Entonces, reemplazando, tenemos que va a ser el momento torsor, nuestro módulo resistente por la tensión. Si yo traduzco esto de ahí, despejo mi diámetro, va a estar dado en función de la raíz cúbica de, habiendo cambiado por los valores, y me da que mi diámetro es 0,053 metros, porque estaba dado todo esto delante por metro, que podemos expresarlo en centímetros o milímetros. Particularmente, esto va a ser para el caso de una sección llena, ¿sí? En el caso B, en donde tendríamos nosotros en una sección hueca, voy a poder decir que el momento de inercia polar es pi sobre 32 d cuarta menos d cuarta mayúscula menos d cuarta minúscula, o diámetro externo, diámetro interno. El módulo resistente polar va a ser el momento de inercia sobre la fibra más alejada. Entonces pongo de manifiesto, esto va a quedar en 16 porque lo estoy dividiendo en 2. Me queda esta expresión que la voy a referenciar con el 1 porque la voy a usar a esta después cuando pase a la otra placa. Y en particular yo sabía que el momento torsor es módulo resistente polar por la tensión de torsión. Entonces, de la fórmula de Vernier, despejo, que es esta fórmula, digo, despejo el módulo resistente polar, que es el momento torsor sobre la tensión de torsión, que es igual a 2100 newton metros sobre los 70, que es lo que tenía como dato, y me va a dar este valor de 3 por 10 a la menos 5 metros al cubo. Sustituyendo en la ecuación 1 que les había anticipado anteriormente de que íbamos a volver sobre esa, digo que es pi sobre 16d de cuarta menos d cuarta chica es igual a ese valor. Entonces, haciendo la mención de todo esto, traduciéndolo en datos, llego a esta expresión donde fíjense que el diámetro es 3 pesado a la cuarta, pero también está involucrado mi diámetro acá dentro de la fórmula. Esto definimos y sabemos que esto es una función a la cuarta, es una función a la cuarta, y que podemos sacar mediante los métodos que tenemos por el análisis matemático, los distintos valores de diámetro, porque al ser una función a la cuarta, tengo 4 valores de diámetro posibles, ¿sí? Estos valores de diámetro los voy a tomar el valor de diámetro mayor para poder usarlo como el elemento que buscaba. ¿Sí? El valor de diámetro que busca. Normalmente esto es muy teórico, este problema, más que teórico, no es tan usual, pero sí es importante dejárselos como para que lo tengan en caso de necesitar
trabajar con algo así. ¿Preguntas? Vamos al ejercicio 6. A ver qué tengo esto. Segundo, el 5, el 4. Bien. Voy a abrir este. Bien, ahora sí les comparto. En nuestro ejercicio 6 hablamos de una barrena de acero de módulo de elasticidad G 75 giganewton metros cuadrados. Esto, cuando hablamos de una barrena de acero, estamos hablando de un eje hueco. Los ejes que llevan en su punta la herramienta en sí, que se llaman trépanos, cuando se hacen perforaciones en búsqueda de petróleo, en búsqueda de agua, que se hacen perforaciones en la tierra. Profe, Creo que se le cayó. Se acaba de salir del Zoom. Buenas. Perdonen la... ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Se le escucha despacio. Vamos a cambiar el sistema. Ahí mejora el... Ahí sí. Sí, sí. Bien. Bueno, como les decía anteriormente, por veces pierdo la idea si están ahí o no. Esta vez fue que no estaban. Pero básicamente, por suerte, volvieron. O sea, Internet se ha apiado de mí y me deja seguir. Así que vamos a ver si optimizamos el tiempo que nos permita. Bien,
Les comparto pantalla del sexto, que era el ejercicio que estábamos queriendo ver. Bien. Esta hablaba de una barrena de acero, ¿sí? Que, como les contaba, las barrenas de acero son ejes huecos para poder, en su interior, poder pasar fluido, agua, para que a la vez que van perforando, al meter agua a presión, genera que ese trépano que está comiendo lo que es tierra, come lo que es piedra, lo que encuentra ahí en el piso, perfora todo, genera que mediante la incorporación de agua a presión, lo hace que salga por las orillas de donde está trabajando. Entonces, de esa manera va limpiando el agujero y va dejándolo limpio o posible de ir planteándolo como tal para ya sea extraer agua o extraer lo que hace a petróleo, dependiendo de lo que estemos buscando. Bueno, básicamente eso les quería comentar de qué se trata una barrena de acero. Tiene ese módulo de estacidad, tiene un diámetro interior de 100, uno de 150 para el exterior. Si se le aplica un par de 16 kN, se pide determinar la tensión tangencial en la superficie externa e interna y el ángulo de torsión por metro. Bien, entonces como datos tengo estos datos que veía recién, 16 kN, lo llevo a Newton metro. Mi diámetro, que lo pasamos a metros porque estaba en 100 milímetros, lo pasamos a metros. Y tengo el momento de inercia polar, viene dado por la fórmula esta, que ya hemos visto. Pongo los valores de externo y interno, ¿sí? Y llego a este valor de momento de inercia polar. La tensión tangencial externa va a ser en función, este es mi diámetro externo, perdón, mi radio externo, ¿sí? 0,075, por lo que la tensión tangencial externa va a tomar estos valores, este valor. Entonces, si voy a la tangencial interna, voy a trabajar con la fibra más alejada, que eran 100, es este valor, y me da la tensión tangencial interna, que es esto que logramos acá. El ángulo de torsión sale mediante esta expresión que tengo acá. Tita, el momento torsor sobre sigma JP, donde voy a tener el momento torsor, esto es dato, este es mi tensión, que era dato, eran 75 gigapascales, lo llevamos el giganewton metro, entonces lo llevamos acá a newton metro, para poder después simplificar con esto, y me queda en sí que el ángulo de torsión va a ser 5,36 por 10 a la menos 3 radianes por metro. Es decir, que el ángulo que va a torsionar mi barrena de acero, estamos hablando que es 0,005 radianes por metro. Es un valor muy pequeño de ángulo que se rota. ¿Preguntas? Vamos al ejercicio 7.
En este ejercicio 7 hablamos de un motor de la figura esta que tenemos acá que entrega 275 HP a 1000 revoluciones por minuto en los engranajes B y el C. Toman 125 en uno y 150 en el otro. Vuelvo a insistir en este concepto de que sí o sí debe dar la suma de la carga esta, debe dar igual o mayor la que yo estoy propiciando con mi motor. Mi motor es el par motor, valga la redundancia, y estas son mis cargas, que la suma de las dos cargas me debe dar por lo menos el motor, lo que me proporciona el motor. Entonces, en estas condiciones se pide determinar diámetro del eje si se debe cumplir que no supere la tensión admisible de 7500 pound square inch, que es esta una medida inglesa, y que el ángulo de torsión entre el motor y la rueda de entrada C no supere el valor de 1,5 grados. Es decir, hago la salvedad, se pide que cumpla, que no supere la tensión admisible. Es decir, hablemos de tensión admisible, lo que habíamos comentado recién, es que es la tensión a la cual mi material trabaja dentro del campo elástico. Es decir, podríamos decir que está cercano a la rotura si supera ese campo elástico. Y entonces, y que por otro lado, decimos y ponemos, yo quiero que el ángulo de torsión entre el motor y la rueda dentada C no supere el valor de 1,5 grados. Es una cota que yo pongo porque si no, si supera ese valor de torsión, a mí no me va a servir porque supongamos que fuese un árbol de levas, esa diferencia hace que no abra en el momento preciso. Para un árbol de leva que yo le doy un cierto tope en ángulo, ¿sí? De movimiento de ángulo. En este caso particular es por alguna razón de diseño que necesitamos que no supere el valor de 1,5 grados. Entonces, bueno, da el valor de G, que es el módulo de elasticidad transversal. En este valor, en medidas inglesas, trabajamos acá. Y entonces decimos que la potencia entregada por el motor, hablábamos de esta 275 HP, que estos son los valores de conversiones a caballo vapor, que un CB es 0,986 HP. Por lo tanto, voy a cambiar a todos los valores que tengo por caballo vapor, que es lo que trabajamos normalmente. Mi fórmula de 71.620 N sobre N trabaja con potencias en caballo vapor y el N chico, la velocidad angular en RPM, sin número de vueltas en RPM. Entonces, vayamos a lo que estábamos hablando, el momento torso 71.620 N en que en caballo vapor y N chico en revoluciones. De esta forma puedo sacar el momento entregado por el motor, que va a ser ese valor que tengo acá, casi 20.000, diría así, redondeando. Entonces, también sé yo que el momento torsor está dado por la expresión 0,2 d cubo K sub T. Yo tengo que K sub T, esto es dato, que son 7.500 PSI, por lo que traduciéndolo o siendo esta la conversión a kilos por centímetros cuadrados, me da 525 kilos por centímetros cuadrados. Entonces, despejando el diámetro del anterior, esta, me va a quedar que el diámetro es raíz cúbica. ¿De quién? Del momento torsor 0,2 K sub T que pasa abajo, cambio por valores y dimensionando tengo que en cuenta
dimensionando, teniendo en cuenta la resistencia por tensión admisible, me da este valor de D que anda en 5,7. Debe ser mayor o igual a este valor para que esté dentro del periodo elástico, ¿sí? Tensiones admisibles. Tenemos que tener estos valores de diámetro. Ahora vamos a la otra exigencia. Chequemos porque nos decían por tensión admisible y nos decían también por lo que refiere a ángulo torsionado. Ponemos una cota en eso y decimos, teniendo en cuenta el ángulo de torsión admisible, yo tengo que 2pi por phi, el ángulo de torsión, es a 360, que es igual a esta fórmula. Momento torsor 1 por la distancia sobre G01 de cuarta. Lo mismo con el momento torsor 2, que habla de cada uno, esto referido a uno de los engranajes y al otro. Puesto así de manifiesto, saco acá como un denominador MTL1, L1, es decir, saco esto como común denominador y me quedo afectado por esto. Paso estos valores de L1 y L2 a centímetros, despejando el diámetro, me va a quedar que sacando y dándole el valor de 1,5 grados, que es el valor que acepto como máxima de formación o de rotación de 1,5 grados a lo que es la rueda C. Entonces, poniendo todos estos los valores que tengo, cambio este valor de PSI a kilos por centímetros cuadrados y normalmente el G se toma como 800.000 kilos por centímetros cuadrados. Estamos dentro de los valores que normalmente salen. El D va poniendo todos los valores, acá está mi G, todos los valores que tengo planteados, resolviendo, voy a llegar que mi diámetro tiene que ser 6,22 centímetros, es decir, mayor o igual a ese valor, y que se lee que debe ser igual o mayor que ese valor para resistir ¿qué cosa? El ángulo indicado anteriormente, que refiere al 1,5 grados a la rueda C. ¿Se entendió? Bien, adopto como un sí. Vamos al ejercicio, no me equivoco, 8. En este ejercicio en particular, tenemos que un árbol transmite una potencia de 5,2 caballos. Pedimos determinar qué cosa, diámetro del árbol, aplicando ahora ya no la fórmula, sino gráficos y tablas. Y diámetro del árbol aplicando fórmulas. Y el esfuerzo periférico que transmite la polea motora, cuyo diámetro es de 600 milímetros. Yendo a la primera consideración que habla en el caso A de ver por tablas, voy a definir que esto como dato también hay 225 revoluciones por minuto, es el dato en sí, la revolución en la que está girando. Entonces, cuando se entra a la tabla, porque dice que voy a sacar mi diámetro en función de una tabla, cuando entro a la tabla por revoluciones a la que gira, 225, y luego a la potencia a transmitir nos arroja los valores del diámetro. Vamos a ver qué dice. Esta es mi tabla, entonces lo primero que necesito es número de vueltas por minuto.
225 que teníamos como dato. Luego por esta bajamos y voy ¿a dónde? Al 5,6, que es el valor. Nosotros teníamos 5,2. Tomamos 5,6 como aceptable y me vengo para acá y tengo 35 mi valor, digamos, que obtengo por tabla. Si voy ahora, voy a pasar esta placa entera, después le voy a ir por gráfico. ¿Se acuerdan que decía por tabla y por gráfico? Acá, este es mi gráfico en sí, donde yo voy a establecer y voy a tener que elegir una de las fórmulas de cálculo para la elección de D. Yo voy a tener esta fórmula para elegir qué cosa. Fíjense acá, diámetro en ordenadas y en abscisa tenemos, perdón, en abscisas tenemos lo que consideramos la relación potencia-número de vueltas. Entonces, en base a esta relación, yo directamente los gráficos estos me arrojan que vaya hacia allá. Es decir, si yo tengo una relación n sobre n, en el caso este, para prácticamente 0,1, yo una u otra gráfica me arrojan iguales valores de diámetro. Porque si yo llegase, voy a ser más exacto, 0,12, supongamos, voy a venir acá, me va a arrojar un diámetro de 70. ¿Sí? Ahora, si yo vengo a uno que sea, como mi caso, que ya vamos a ver, menor, al levantar acá, si saco el valor en base de esto, no es lo mismo que si lo saco en base de esto. Fíjense que varía bastante. Entonces, para valores de n sobre n menores a 0,1, yo voy a tomar la curva que me arroja diámetros mayores, es decir, esta curva que reviste acá hasta el valor de 0,1. Para valores mayores de n sobre n mayores a 0,1, de 0,2, 0,4, me conviene tomar la otra curva, que voy a obtener diámetros mayores y por lo tanto van a ser más conservativos. Voy a tener una posibilidad de conseguir una mejor performance. Entonces, básicamente, voy a decir que eso sería la manera en que elijo. Entonces, volviendo, como les decía anteriormente, volviendo a lo que quería mostrarles, yo, ¿qué me pasa? Cuando hago la relación n sobre n, 5,2, 225, obtengo que tiene 0,0231. Por eso tomo como expresión esta que tengo acá, 12 raíz cuarta de n sobre n, ¿sí? En donde me va a arrojar en centímetros el diámetro en sí. Realizo y obtengo 4,67, 4,68 aproximadamente mi diámetro, en base a haber obtenido por fórmula, teniendo presente esto de lo que hablábamos recién. Si lo saco por el diámetro 14,4 raíz cúbica, el valor es menor, como muestra la gráfica. O sea, para este, si yo tomo acá, voy a tener tal vez un diámetro de 40, y si voy acá, el mismo valor que tenía, reviste los 45, 46 que tengo acá. Que está dado por un cuarto aproximadamente, porque nuestro valor de relación es 0,023, está más cerca del 25 si me quiero subir más arriba,
sea, si quiero redondear, 0,025, y entonces da este valor de diámetro, que es más conservativo a la hora de dimensionar. Ahora vamos al esfuerzo de periférico en la polea. Tengo P por R igual al momento torsor, 71,620 N sobre N. Esta fuerza va a dar estos valores. El radio es 60, cambio los valores por estos por números y me da que el esfuerzo periférico en la polea es este valor de 27,6 kilos. ¿Preguntas? Bien. No, profe. Bien. No olviden, y les voy a ser confidente, este tema de la elección por gráfico, ¿sí? Y por tabla, son cuestiones que salen en exámenes finales. ¿De qué manera puedo, aparte de la fórmula, conociendo el momento torsor, y aparte de esa, de qué manera puedo conseguir el diámetro? Y bueno, mediante las tablas que tenemos, yo obtengo mi diámetro, y mediante los gráficos, yo obtengo también la posibilidad de obtener el diámetro. Ustedes están avisados, como quien dice. Bien, vamos a compartir el ejercicio 9, el anteúltimo ya. En ejercicio 9 habla verificar mediante el cálculo de un acoplamiento a disco simple para un árbol cuyo diámetro debe ser de 100 milímetros. Como los discos son de fundición y hacen contacto entre sí, se adopta mu igual a 0,2. Les quiero mostrar, más allá que ya vamos a volver de nuevo acá, este es un acoplamiento de disco, ¿sí? Donde tenemos, este es el diámetro de mi eje que lo quiero acoplar, es decir, vamos a hacer una idea. Acá está mi máquina, la que yo quiero movilizar, y de este otro lado está el motor que va a movilizar la máquina. No es lógico que sea un solo eje, sino que mi motor, para poder ser reemplazado en caso de avería, tiene una distancia de eje que luego se acopla al eje de la máquina. ¿Mediante qué cosa? El acoplamiento. En este caso es un acoplamiento de disco, en donde fíjense que esto son dos partes partidas, valga la redundancia en sí, en donde ingreso ahí la parte del eje del motor, de este lado la parte del eje de la máquina, uno con una chaveta ahí, ¿sí? Pongo una chaveta de arrastre, de torsión, y mediante los tornillos uno los dos discos de manera tal que se encastran acá en esta muesca. Esto ya lo habíamos visto con el ingeniero de gramática. Y bueno, de pronto, detalles que vamos a tener presente para no volver sobre este gráfico: esta distancia a la fuerza, digamos que se ejecuta acá en el tornillo, que van a ser los encargados de arrastrar al eje en sí, digamos, la polea motora a la polea conductor y conducida, digamos. Vamos a volver, dije, a la placa anterior con una tabla que da las dimensiones, porque esos discos son de fundición y se fabrican de esas dimensiones, son estándar. Es decir, que esos discos de fundición ya vienen de esas dimensiones. Nosotros entramos con el diámetro del eje que tenemos. Recuerden que este diámetro del eje nosotros lo teníamos en sí, a este diámetro, resuelto ya en base al momento torsor. Entonces, este acoplamiento a disco
ya dando el valor del diámetro, reconoce qué momento torsor va a estar puesto de manifiesto. Entonces, por eso es que las tablas, que ya vamos a ver, da valores de D, de L, L1, de los que veíamos nosotros acá en esto, el L1, el L2, el B, que son datos necesarios a la hora de dimensionar cuando uno está haciendo la parte de diseño. Entonces, esta es la tabla. Así reviste la tabla o se puede visualizar la tabla. Fíjense, los árboles son la entrada a la tabla. Yo entro por los árboles. De esta manera, el diámetro del árbol. Ingreso y me va dando los distintos valores en base al constructor, al que generó ese acople, y me da la cantidad de tornillos, que esto sí es un valor interesante para mi caso. Entonces, logrado eso, yo digo, adoptando para el diámetro de la circunferencia de colocación de bulones un diámetro 1 de 2,80, se tiene un Y igual a 14, esto es la distancia mayor por donde va a transmitir el momento de torsión. Entonces yo sé que el momento torsor es 0,2 d cubo K sub T, por lo que se adopta el valor común para transmisión. K sub T es 120 kilos por centímetros cuadrados y que para el diámetro D es 100 milímetros, ¿sí? Lo paso a centímetros. Entonces, acá el momento torsor al cual está sometido esto va a ser este valor. En base a ese valor, el momento torsor, y teniendo presente el I, que es el número de tornillos que me dio la tabla, me dijo para ese diámetro tengo 5 tornillos, que va a vincularlo, voy a sacar un diámetro de los tornillos de 16 milímetros, que van a ser los que logren generar ese arrastre. ¿Preguntas? Si no, pasamos al último de los ejercicios. Les comparto el 10. En el problema 10 habla dice, un árbol de transmisión tiene un diámetro de 200, ¿sí? Este es el diámetro de 200. Yo fíjense que este eje o árbol llega hasta acá, y a partir de acá el otro eje que está, digamos, uniéndose a través de este acople de manguito. Observen ustedes acá que esto son dos partes, la parte esta de arriba y la parte de abajo, que mediante estos 4 de acá y 4 de acá son 8 tornillos que van a apretar de manera tal con esta N, haciendo que con la presión de 2 N que están siendo dadas por los tornillos estos, los 8 tornillos, me van a provocar que puedan resistir o dar esta cupla de W para poder hacer que se genere el arrastre. Entonces, básicamente decíamos que la potencia que se transmite de 90 caballos a 70 vueltas por minuto, se pide determinar resistencia de rozamiento W, cuánto es la resistencia al rozamiento, la fuerza de cierre, es decir, cuánta va a ser la fuerza que yo voy a tener que ejecutar acá para que esta sea posible darse, y se pide sección de los bulones, qué sección, y adoptando un mu de 0,15 y un K sub Z de 800. Bien, vamos a la solución en sí del problema. Definimos que la resistencia de rozamiento, esta la N que habíamos visto, va a ser igual a P por B sobre 75.
que eso se da como 2W por B sobre 75. Esta es la fuerza W. Entonces, que habíamos visto en el gráfico, la velocidad es pi por diámetro por n sobre 60. Cambiando por los valores que tengo, me da que esta es mi velocidad. Y si yo voy a reemplazar esto, teníamos n es 90, después 2W 0,73 es la velocidad sobre 75. Voy a tener que el despejo de ahí W y me da este valor. Permítame que vuelva porque quiero corroborar esto. El n grande es la potencia en caballo vapor, ¿sí? Digo porque recién cuando planteaba acá este n, que la potencia es la fuerza por velocidad, P por B sobre 75, y ejecutando todo esto, voy a tener que el W es igual a 4.600 kilos. Bien, también tenemos que la fuerza de cierre que ejerce el manguito yo para poder proveer esta fuerza W, o sea, o por hacer, digamos que esta fuerza W no quede en vacío, voy a tener que usar mi coeficiente de rozamiento para decir que esta fuerza es igual a mu por n, para un mu de 0,15, que es dato. Entonces voy a tener 4.600 sobre 0,15, me da 30.600 kilos, dado este n. Entonces, el diámetro del bolo de calcular la tracción va a ser, en realidad, 2 veces n, porque tengo 2 en la gráfica, 2 fuerzas n que generan esta compresión en el eje, va a ser puesto a través de esta n, va a ser puesta a través de 8 bulones, ¿sí? Este es el área del bulón por K sub Z, que es la tensión admisible del material, que teníamos como valor 800, dado. Entonces, en realidad acá sacamos que el diámetro en sí va a ser dado, perdón, la sección esta del bulón va a ser este valor, por lo que esta sección corresponde a 42 milímetros de diámetro exterior de rosca métrica. Bien. ¿Preguntas? Les cuento No, que, profe. insisto, pido por favor que ustedes comenten a cada uno de los del grupo de ustedes que sí o sí para la clase que viene, no por mí, yo ya lo he visto varias veces y cada vez me parece mejor, pero por ustedes y por la gente de su grupo, que participe en la disertación del ingeniero Brunelli para la próxima clase. Bueno, desde ya yo los dejo en libertad de acción. Francisca, voy a ver tu tema, así te doy una contestación sobre el tema. Perfecto, profe. Así vemos de qué se trata. Perfecto. Vos mandaste un mail, así que yo... Sí, tengo que- respondí el que usted me había mandado con la devolución. Ah, perfecto. Bárbaro. Nos vemos, Francisca. Perfecto, chau. profe. ¿Cuándo se entregan estos trabajos? El teórico y el práctico del 6. El teórico del 6 la semana que viene. El práctico del 6 la otra semana. 14 días. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Francisca. Nos vemos. Gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Síganse cuidando que esto no para. Así que todo lo mejor.